Jesús el elegido de Dios. Que dicho sea de paso, también es Dios. ¿Sabe una cosa? En muchos lugares del mundo se desconoce, o quizás no muchos lugares, pero muchas personas alrededor del mundo desconocen acerca de Jesús. En el año 98, me parece que fue, o 99, Marcos Witt grabó un CD que se llamaba Enciende una luz. Y en medio de ese CD, él canta una canción que también se llama Enciende una luz. Y él dice 2.4 mil millones de personas nunca han escuchado hablar de Jesús. No saben quién es Él. Pero estoy seguro que todos de alguna manera se han beneficiado de su intervención en la historia. Jesús, número uno, fue un hombre real que caminó la tierra. Fue un hombre excepcional. Fue un hombre que hizo en 33 y pico de años que estuvo sobre la tierra muchas cosas que inspiraron a la mayoría, a sus seguidores, a hacer muchas otras. Y por eso, tranquilo, sereno moreno, y por eso a lo largo de hoy vemos universidades, hospitales y colegios, escuelas, muchas otras entidades que se encargan de mejorar la sociedad continuamente, nombradas o que han surgido a partir del pensamiento que este hombre histórico, que enfatizo, también fue Dios, dejó en el mundo. Jesús era excepcional. Sus seguidores llenaron el mundo y hoy en día se dice que hay muchos cristianos en el mundo, es decir, muchas personas que siguen a Cristo aunque lo hagan de distinta manera. La Biblia nos dice un poquito de cómo podemos nosotros aprender de Él. Bueno, nos dice mucho, ¿verdad? De hecho, se dedican 4 evangelios de Él. Y nosotros vamos a empezar a estudiar a Jesús desde la óptica del Evangelio de Marcos, por varias razones. Número uno, Marcos fue un testigo ocular, es decir, él conoció a Jesús, él lo vio, pero no fue un líder de los que formó parte del grupo de Jesús. Más bien dicho, vio lo que estaba ocurriendo y en algún momento él llegó y, ayudado por un discípulo cercano de él que se llamaba Pedro, escribió un comentario o un evangelio. Número 2, es el primer evangelio que se escribió, el evangelio de Marcos. ¿Por qué no está en ese orden en la Biblia? No sé, pero el primero que se escribió fue este. Pero número 3, y quizás esta es la razón de más peso, es que la intención de Marcos, por su lenguaje y por su enfoque teológico, era hablarle al judío común, no al teólogo, no al estudioso, sino a la persona común. Y luego cuando el evangelio se propaga, a los creyentes gentiles que tenían poca noción del conocimiento bíblico, pero que habían recibido la verdad eterna de que Jesús era el Mesías. Así que su lenguaje original es un lenguaje muy fácil de entender, de interpretar, y cómo él nos presenta a Jesús es simple y sencillamente bien interesante. En el capítulo 1, versículo 9 dice: cierto día Jesús llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo. Nunca se le ocurrió a Marcos hacer una introducción para sus lectores: miren, Jesús nació, como si lo hicieron Mateo y Lucas, sino que Marcos empieza de una vez cuando Jesús empieza con su ministerio.
Para él está hablándole a personas que ya conocen a Jesús y lo han aceptado en su corazón. Y así es como él presenta cuando Jesús irrumpe en la escena de lo que se está contando. De hecho, su evangelio empieza así: esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego se pone a hablar de Juan el Bautista. Es bien interesante. Ahora, las palabras buena noticia que usted ve ahí se han traducido en el evangelio, comúnmente como evangelio. Algunas versiones que usted pudiera tener en su Biblia dice: este es el evangelio acerca de Jesús el Mesías. Yo estoy siguiendo la versión NTV y ahí dice: esta es la buena noticia. Ninguna de esas dos expresiones nos dice mucho. Buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? ¿Verdad? Y uno como que se queda esperando. Sin embargo, esa palabra viene de un concepto hebreo que en sí misma transmite mucho, nos dice mucho. Y tiene que ver con el Antiguo Testamento. Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Y esa es una figura de usted y de mí. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que pelear al faraón, tenemos que pelear la esclavitud, quizás no física, pero sí de muchas cosas. Sí de la tristeza, sí de la ira, sí de las deudas. Y hay muchas cosas que continuamente procuran esclavizarnos. Y entonces la intención de Dios para con su pueblo fue la de sacarle de Egipto para llevarle a una tierra prometida. Esa sigue siendo la intención de Dios para con usted y para conmigo. Tenemos un propósito para atravesar el desierto que es esta vida. Nada pasa por casualidad. Dios está conectado en todo lo que nosotros hacemos y va con nosotros en cada paso. Cualquier otra postura es incorrecta. Quizás no lo vemos, quizás no lo sentimos, no lo podemos tocar, no podemos sentirlo muchas veces, y pareciera ser por la vida que cuando Dios está con nosotros, que cuando vamos caminando muchas veces, Dios no está con nosotros. Así pareciera. Y entonces Dios saca al pueblo de Israel y lo introduce a una tierra, la tierra de Israel. Yo le estoy hablando más o menos de unos 1300 años antes de Cristo. Pero ahí en la tierra de Israel, ellos se olvidan de Dios. Porque cuando a uno le va mal, uno está: Dios mío, ayúdame, o se enoja, pero de todas maneras uno desea ver cómo sale. Pero cuando a uno le va bien, es muy fácil olvidarse de Dios. Y le puedo poner un pequeño ejemplo. Antes de comer tenemos por costumbre orar: Señor, gracias por los alimentos, te pido que los bendigas, decimos, o bendecimos al Señor, o hacemos cualquier cosa. Pero una vez que estamos satisfechos, nos acordamos de Dios para decirle: gracias, Señor, porque qué rica estuvo la comida. Muchas veces nos olvidamos de Él. Muchas veces ni lo pensamos ni lo tomamos en cuenta. Si bien le va a nuestros acompañantes, le decimos buen provecho o muchas gracias, si bien les va. Pero con Dios nos olvidamos. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos. Ahora, yo no le estoy diciendo esto para que usted diga: el pastor, ¿verdad?, no sea mala onda conmigo. Lo que le estoy diciendo es que cuando nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios, tendemos a darlo por sentado. Y entonces este pueblo le empieza a ir bien y se olvida de Dios. Y se olvida de Dios. Y viven muchas vicisitudes, viven muchos problemas. Y cada vez que se vuelven a Dios, Dios obra y les envía una respuesta. Cada vez, porque Dios está cerca. Dios está cerca. Si tú estás en problemas, si tú tienes problemas en tu vida, Dios está cerca y Dios no está peleado contigo. Hay una falsa creencia que dice: no, Dios está enojado. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. A veces no lo creemos, a veces nos vemos malos, vemos que fallamos.
Y pensamos que Dios está enojado pero no está enojado con nosotros. Y entonces Él empezó a mandar una serie de profetas. Y el profeta se paraba con el pueblo y decía: vuélvanse a Dios. Ese era el mensaje de los profetas. Porque Dios los puede redimir. Redención. La palabra redención quiere decir compra, adquisición. La palabra redención tiene una figura muy interesante. En el antiguo tiempo habían esclavos. Y cuando una persona se hacía esclava o caía esclava porque robaba y no tenía para pagar, entonces alguien podía venir y decir: yo lo compro. Se compraban personas. A nosotros eso hoy nos cuesta verlo, pero esta figura está basada, la figura de la redención está basada en esto. Nosotros, Dios no está enojado, pero cuando nosotros vamos en contra de Dios, nos vendemos al pecado y nos hacemos esclavos del pecado. El problema del pecado es que el pecado, o los cortocircuitos, voy a empezar a introducir la prédica la próxima semana, nos atan y producen malos resultados para nosotros. Producen resultados nefastos, porque vamos en contra de las leyes universales que Dios ha puesto, ¿verdad? Imagínese usted, el otro día tuve un sueño que iba en la Roosevelt. Cuando veo en la Roosevelt, todos los carros van en mi contra. Yo estoy soñando, gracias a Dios nunca lo he hecho en verdad. Y soñaba que todos los carros se venían y yo, ¿qué pasa? Y cuando me di cuenta, yo iba en contra de la vía. Y esos son los cortocircuitos, ir en contra de las leyes de Dios. Todavía estoy con el primer versículo. Y nos venden al pecado. Así que cuando dice buenas nuevas, se refiere, el mensaje, el concepto es: Dios nos quiere redimir del pecado. Esa es la buena noticia, que Dios nos quiere redimir del pecado. Y por favor piense por un momento conmigo. El pecado, ¿qué resultados produce en mi vida? Muerte. Y Dios envió a su Hijo para redimirnos de la muerte. Lo que yo estoy tratando de hacerle llegar esta mañana es que hay algo que Dios ha hecho. Hay algo que Dios ha hecho, y si me puedo explicar voy a decir qué es. Hay algo que Dios ha hecho que va a permitir que usted tenga una buena vida hoy mismo, no mañana, hoy mismo. Que cuando usted se vaya de acá, usted pueda decir: yo debo de tener una buena vida. Algo que me permita enfrentar todas las circunstancias nefastas que estoy viviendo, todos mis problemas, todas las deudas, todas las desconexiones familiares, toda la enfermedad, todo lo que produce el pecado. Esa es la buena noticia, que Dios hizo algo que nos permite llegar y quebrantar con esas cosas que hoy enfrentamos. Al final del día, esas cosas que hoy enfrentamos son el resultado de muchas de nuestras acciones. Ok, con esto en mente, quiero hablarle de la redención. Eso es. Ahora, los judíos no lo entendieron bien. Ellos esperaban un líder político que los viniera a redimir del imperio romano. Eso esperaban los lectores de Marcos, y por eso no lo pudieron reconocer. Por lo tanto, las buenas nuevas son la promesa de la redención de Dios para nosotros, que se cumplen en Jesús. El versículo que leíamos decía que Él fue Jesús, el Mesías, y Mesías quiere decir ungido, es decir, designado para hacer una obra. Entonces, hace un momento le dije que Jesús hizo algo que podía acabar con, que Dios hizo algo que podía acabar con todas nuestras malas siembras. Y ahora le digo que fue: envió a Jesús.
tenemos una cuestión, un problema para ver a Jesús. Pensamos que es una cuestión de relación, de, no, de religión, ¿verdad? Pensamos que se trata de que lo vamos a aceptar y ahora nos hicimos evangélicos o nos hicimos cristianos o nos hicimos qué sé yo, y entonces lo vemos como una cuestión de religión. Eso es un problema, eso es un concepto equivocado cuando nos acercamos a lo que estoy tratando de decir. No es para nada eso. Lo que te estoy diciendo o estoy tratando de decir es que estás viviendo una vida X, cosas buenas, seguro que sí, pero que estás viviendo muchas consecuencias que no te agradan, que no te sirven, que te dañan y que te afectan, y que Dios, la respuesta que te dio para eso se llama Jesús. Fue haber enviado a Jesús. Estamos tan acostumbrados a ver a Jesús como el que nos lleva al Padre, y que cuando nos muramos de la tierra, de aquí, de esta tierra, entonces nos va a recibir allá y vamos a estar felices todos juntos, contentos allá. Y eso es verdad, pero eso es una parte de la verdad. La verdad completa es que Dios envió a Jesús para que tú lo tengas en tu vida y puedas enfrentar tu vida de una mejor forma, para que puedas hacer tu corrección. Y en la medida que tú hagas la corrección que te toca hacer con Jesús, tú vas a empezar a vivir una vida distinta. Por eso Jesús es elegido de Dios. No hay otra forma como Dios nos va a rescatar. A veces oramos y le pedimos: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, provéeme, Señor, sáname. Y la respuesta está en Jesús. Ese es el centro del mensaje. Ese es el punto que estoy tratando de decir. La respuesta está en Jesús. Dios ya te dio a Jesús. Dios ya te dio la dádiva de Jesús, que es algo que te lo entregó, y que si tú decides creer en Él y ser su discípulo y vivir como Él te ha dicho, entonces vas a poder reparar todas las situaciones que estás viviendo, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la razón de estar en la tierra. No es para que sufras. El sufrimiento es parte de la vida, y yo pienso, todos nos toca enfrentarlo. Estaba pensando en Santiago pero el chiquito, no usted, el bonito. Estaba pensando en tu hijo, en lo que le toca enfrentar, ¿verdad? Y yo decía que él llora y pues todas sus necesidades están provistas. Qué alegre, ¿verdad? Llora uno y le dan de comer. Algún día va a tener que llorar por el trabajo para comer y sufrir y enfrentarse. Pero dentro de algunos meses empezará a gatear, ¿verdad? Es normal. Empieza a gatear. Y de repente se va a querer parar y se va a sostener sobre la mesa y se va a parar. Sus piernitas van a estar lo suficientemente fuertes como para sostenerse. Y entonces el apocalipsis llegó. Va a querer caminar. Va a querer caminar. Va a querer caminar. Y cuando el niño quiera caminar, yo no lo deseo, pero se va a meter un par de topes, un par de toques, ¿verdad? Todos los que estamos aquí nos tocamos, nos metimos topes. Mire cómo está. Es la ley de la vida. Y de repente un día, aquí está papá, allá está mamá, váyase. Y entonces empieza el niño a caminar, tan, 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 ¡po! ¡Ah! Y le duele más a los papás. Oh, duele más a los papás, Oxmar, que se caigan los hijos pero él lo va a superar. Uno tal vez no. Él lo va a superar y va a decir: no, yo quiero caminar. Y se va a parar y lo va a hacer nuevamente. Ese es el punto. Dios ha enviado a su Hijo a tenderte la mano,
a rescatarte, a levantarte, para que cada vez que tú te caigas, tú te puedas parar y puedas seguir caminando. A veces le decimos: Dios, ayúdame. Pero sabes una cosa, tienes a Jesús ya en tu vida. A veces pensamos: si yo tuviera $1,000,000. Tienes algo mucho más que eso. Es Jesús. Jesús es la fuente de vida. Jesús es Dios. Y si aprendiéramos a conectarnos con Él, si aprendiéramos a que Él es el elegido de Dios para nosotros, si pudiéramos poner todas nuestras expectativas de todas las demás cosas por un lado y enfocarnos en Él, tendríamos otra clase de vida. Viviríamos otras circunstancias. Viviríamos una realidad distinta. Nosotros ya no esperamos que baje un ángel del cielo a remover las aguas como en algún momento lo hizo en Israel, porque Jesús es Dios todopoderoso. Toda la esencia del Padre, toda la persona del Padre habitaba en Él, y Él está aquí para aquellos que decidan seguirlo. Y si tú lo sigues, entonces vas a poder vivir como Él y vas a poder superar todas las cosas. La ayuda viene de que Dios lo envió a Él. Ahora, veamos un poquito más para tratar de explicar este punto. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en la buena noticia de Marcos, usted encuentra el primer versículo que leímos: Jesús desciende a ser bautizado a las aguas del Jordán. Yo le puse una foto ahí del río Jordán. Seguramente hoy muchos peregrinos llegan a ese lugar y se bautizan porque ¡ay, qué bonito bautizarse donde Jesús se bautizó! Yo pensaría que si yo voy a Israel algún día, me voy a bautizar ahí también, aunque ya me he bautizado. Yo me bauticé en una piscina que estaba a la par del río Las Vacas, en la zona 16. No sé si exista todavía, quizás ya no. Ahí me bauticé yo. Pero si voy a Israel, me bautizaría. ¿Por qué? Porque, no sé, él lo hizo ahí. Entonces Jesús desciende para ser bautizado. Mucha riqueza en ello. Un día yo le voy a hablar de los verdaderos orígenes del bautismo, pero ese día no es hoy. Pero yo le pregunto a usted, si el bautismo de Juan era de arrepentimiento, Jesús, ¿por qué se bautizó? Si él nunca había pecado, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús? No tenía que arrepentirse de absolutamente nada. Simple y sencillamente tenía que ser obediente. Y a pesar de no necesitar ser limpiado, él desciende al bautismo. Jesús vivió una total sintonía con la palabra de Dios. Jesús fue perfecto en su andar porque Él era el elegido de Dios para libertarnos a usted y a mí. Y si Él fallaba, Él no hubiera podido ser nuestro libertador. Después del bautismo podemos leer esto. Dice: luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Qué complicado decir: hey, yo soy lo que ustedes están esperando. Soy algo pretencioso, ¿no? Como que dijera: ¿cuántos tienen una necesidad de hoy esta mañana? Y usted dijera: sí, yo necesito algo. Yo soy la respuesta. Es muy, pero Él era la respuesta. Él es y sigue siendo la respuesta. Y sus palabras eran: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Eso anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. ¿Cuál era la misión de Jesús? Redimirnos. Redimirnos. No lo puedo enfatizar lo suficiente. Yo no sé qué estás enfrentando esta mañana. Si eres como yo, seguramente tienes problemas y serios. Yo los tengo.
No estoy parado aquí frente para decir, hey, mi vida es perfecta. Para nada, para nada. Pero sí estoy parado aquí para decirte, la respuesta está en la persona de Jesús, en la persona del Hijo. No era fácil que Él obtuviera todo el poder para lograr esto, porque tenía que dar su vida en un sacrificio perfecto. Y todos sabemos que Él lo hizo. Pero el tema de la crucifixión no es el tema de hoy. Yo creo que su misión también pasaba porque Jesús había de enseñar que la redención había llegado. Él iba a conectar, Él vino a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y al hacer ese enlace, Él irrumpía en una bendición para nosotros. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué Jesús es la fuente de Dios? ¿Por qué Dios envió a Jesús? Espero que esté claro que cuando tú tengas alguna necesidad, lo que necesitas es buscar la solución en Jesús, en cómo Él vivió, en cómo Él se movió y en cómo Él se manifestó, antes de cualquier otra cosa. Aunque sea un dolor de cabeza pequeño, aunque sea un problema chico, la respuesta está en Jesús. Y esa es mi intención, que te quede a ti claro, que Dios decidió responder de una manera y que la mejor forma de responder fue que eligió a Jesús para que Él fuera el portador de la promesa de redención para comprarnos. Ese es el centro del mensaje. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Para qué Dios hizo eso? Y la respuesta es porque Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere que tengas éxito. A veces pensamos como que pareciera que no. Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere que te vaya bien. Dios te ama, te puso en esta tierra y te dio un propósito de vida. Y cuando tú te apartas de cumplir ese propósito de vida y te desconectas de Él, vienen consecuencias de hacer esto. Por supuesto, el mejor ejemplo que yo te puedo poner a ti es, si hay fuego ahí está el fuego, y tú metes la mano en el fuego y te quemas, ¿es porque el fuego es malo? ¿Es porque el fuego te quería quemar? No, porque el fuego es fuego. Es un resultado de una acción. Y muchas veces lo que estamos viviendo es el resultado de una acción, pero esa no es la intención de Dios. Porque si lo vemos en este ejemplo, la intención de Dios con sus leyes eternas es: no metas la mano en el fuego. Yo quiero, yo sé más que Dios. Y ahí están los mandamientos: no hagas tal cosa. No, yo quiero, para ver cómo se siente. Y uno se quema. Pero esa jamás fue la intención de Dios. Tu Padre te ama y quiere que te vaya bien. Dios tiene en mente para ti todo lo que no te imaginas. Tenemos una mala perspectiva de Dios, porque a veces oramos y porque le pedimos y porque le decimos: Señor, ayúdame, y no vemos la ayuda. Porque le decimos: Señor, sáname, voy a confiar en tus promesas. Ahora sí, sáname, Señor, en el nombre de Jesús, sáname. Y a veces no lo vemos. Y entonces decimos: no, Dios debe estar enojado conmigo. A otros les funciona esto, a mí no me funciona. Dios ama a otros, pero a mí no me ama. Y caemos en una dinámica muy negativa. Ten cuidado cómo piensas de ti mismo, de ti misma. No vayas al arrepentimiento con es que yo soy malo. No vayas. Ve al arrepentimiento desde la plataforma de Jesús. Por eso yo te digo, el punto es Jesús. Él es el elegido de Dios para que tengas éxito. Es lo que Dios quiere. Éxito en tu misión. Y que cuando te presentes nuevamente con Él, tú puedes decir: Señor, yo tuve éxito, alcancé lo que tenía que alcanzar. Y ya hemos visto, y ya lo hemos visto
pero lo voy a decir por aquellos que no lo han escuchado. ¿Cuál es nuestro propósito? Tu propósito personal, individual, tiene que ver, número uno, con tus debilidades, con corregir tus debilidades. Si eres algo haragancito, con que corrijas eso. Si eres algo dejadito, con que corrijas eso. Si eres algo mentirosito, con que corrijas eso. Tiene que ver con corregir el trabajo de uno. Número dos, tiene que ver con tus dones, con tus talentos, con lo que eres bueno, con agregar valor. Y número tres, tiene que ver con ayudar a otros a hacer lo mismo, a corregir sus traves y aprovechar sus talentos. Más o menos, esto es un propósito de Dios. Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere que tengas éxito. El interés de Dios es que tengas éxito en la misión que Él te dio. Y cualquier otra voz que te venga a decir: Dios no te ama, eres un perdedor, eres un fracasado, estás bajo maldición, no puedes, no hay, es una voz herética, no es una voz que venga de Dios, no es la voz de Dios. La voz de Dios es porque Él quiere que tengas éxito. Por eso se esmeró en dar a su Hijo. Él es el elegido de Dios para que tengas éxito. Él es, no hay otra cosa, no hay otra persona. Es Jesús, el elegido de Dios para que tengas éxito. Y por eso nos ha redimido. Nos ha redimido. Por eso esa redención se llevó a cabo cuando Él dio su vida en un madero por ti y por mí. Ahora, no estoy hablando de la redención final. Ojo, hay dos redenciones: la que le estoy hablando y la redención final, que va a ser cuando Jesús regrese. Jesús un día va a regresar y va a instaurar un gobierno así como el que esperan los judíos del tiempo de Jesús, los que esperaban. Él va a regresar y va a gobernar y va a levantar un tercer templo allá en Jerusalén, y nosotros vamos a tener un papel muy importante en eso, la iglesia. No estoy hablando de esa redención, estoy hablando de la redención individual. El hecho de que tú puedas corregir tu vida y tener éxito, que es la intención de Dios, de esa redención. Y por eso quiero mostrarle un versículo sobre el cual nació esta iglesia hace muchos años. Gálatas 3:13 dice de la siguiente manera. Ahora, la versión que estoy utilizando es una versión CR, no es Costa Rica, sino es el Código Real. El Código Real es una traducción del lenguaje semítico, manteniendo la mentalidad semítica, es decir, la mentalidad judía, que es la original de todos los escritos del Nuevo Testamento. Y entonces mantiene algunas palabras y yo las transliteré. Y dice: el Mesías os libertó de la maldición de quedaros sin pactos ni promesas. En las traducciones cristianas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero esta traducción es muy interesante. Él dice: el Mesías os libertó de la maldición de quedaros sin pactos ni promesas. Está mucho más apegado a lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque la maldición de la ley es quedarnos fuera de los pactos de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios escogió un camino tan perfecto que se hizo pactos con personas. Y por eso pues tenemos los dos conocidos: el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto. Pero en la mentalidad de Dios es un solo pacto. ¿Por qué? Porque por eso dice que nosotros somos herederos con Abraham, que es el padre de las promesas. Bueno, mucha cuestión teológica ahí, pero algo que quiero que se quede en su corazón. La redención a la que me estoy refiriendo es a esa maldición de quedarme sin un respaldo de Dios, quedarme sin pacto. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios va a hacer lo que Él empeñó su palabra en hacer.
Eso se llama pacto. Dios va a hacer lo que dijo, lo que ya ha dicho que iba a hacer. Eso está todo en la Biblia. Él va a hacer y va a cumplir con sus pactos. Porque Él, Jesús, se hizo maldición a sí mismo a favor de nosotros. Porque escrito está: maldito todo que es colgado de un madero. Y entonces lo que yo te quiero decir es que en los pactos de Dios, y con esto voy cerrando, en los pactos de Dios entraban tus finanzas, entraba tu salud, entraba tu felicidad, entraba todo, todo. Dios no se enfoca solamente en la parte espiritual de nuestras vidas. Ese es un error. A veces pensamos que a Dios le interesa que alabemos y le adoremos y vengamos a la iglesia y el resto de la semana podemos hacer lo que se nos da la gana, o que eso no le importa a Él. Para nada. Ese no es el punto de Dios. El mensaje bíblico es que tú puedes involucrar a Dios en cómo crías a tus hijos, en cómo vives en pareja, en tus finanzas, en todo, porque todo eso es parte de lo que tú eres. Y es importante para ti, por lo tanto es importante para Dios. Dios está muy vinculado con nosotros. Y entonces, cuando encuentra tantos cortocircuitos en nuestra vida, necesita enviarnos un Salvador, un Redentor. Y Él es Jesús. Él es Jesús. Así que yo te animo. Dios te trajo a este mundo con un propósito. Y en Jesús tú lo puedes lograr. En Jesús están todas las herramientas para alcanzar ese propósito. Todas las promesas que están en Génesis: te haré una nación grande, te bendeciré, te prosperaré. Las promesas que están en cualquier parte de la Escritura siguen siendo vigentes para nosotros por Cristo Jesús. Así que cobra ánimo. Así que no andes por la vida pensando que no tienes una esperanza. Así que no andes pensando que todo se acabó, o no aceptes un estilo de vida que el que te dan las circunstancias. No aceptes un mal matrimonio. No te quiero decir que tires al matrimonio a la borda, no estoy hablando de eso. Pero no lo aceptes. No aceptes una situación de infelicidad. No aceptes una enfermedad, aunque tengas que vivir con ella un tiempo y acostumbrarte. No la aceptes, nunca aceptes eso. No aceptes el mal, no aceptes nunca nada malo. No lo aceptes. No aprendas a contentarte con lo poco que tienes, porque Dios tiene muchísimo más. No lo aceptes, no aceptes la vida que llevas porque eso es todo. No, hay mucho más que Dios tiene para ti. No aceptes lo que hoy estás viviendo. No aceptes la miseria. No aceptes, no lo aceptes. No aceptes un mal jefe. Hermano Carlos, tranquilo. Pero cuando yo digo no lo aceptes, no quiere decir que lo agarres a pedradas y lo saques de ahí y el pueblo unido jamás será vencido. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando tú te conectas con Jesús, con Dios, por medio de Jesús, Él va a actuar en tu vida. Él va a actuar en tu matrimonio. Él va a actuar en tus finanzas. Él va a actuar en tu cuerpo. Él va a actuar. Él va a hacer. No vayas solo. No vivas la vida solo. No te desanimes. No desmayes. La redención, la promesa más grande que Dios nos podía dar. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje para ti. A veces es más fácil hablar de las finanzas, o más fácil hablar de esto o de lo otro, pero lo más grande que Dios nos ha dado es la redención.